representantes o responsables. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentan. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor este lunes 18 de febrero del año 2019. Todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre. La tarde de hoy, los eurodiputados españoles expulsados ayer de Venezuela viajarán a la ciudad de Cúcuta para participar en el operativo de ingreso de la ayuda humanitaria anunciado para el 23 de febrero. Así lo dio a conocer el parlamentario por el Partido Popular Esteban González Pons desde Madrid, horas después de arribar a España. Al tiempo que pidió sancionar a Jorge Arreaza y prohibir su ingreso a la Unión Europea. Además, solicitó congelar sus bienes en Europa. También pidió retirar credenciales a los representantes de Maduro en aquellos países que han reconocido a Juan Guaidó como presidente encargado. Lo comentaremos, como es natural, durante la tarde de hoy. España y Francia condenaron la expulsión de estos europarlamentarios de Venezuela. La alta representante de la Unión Europea, Federica Mogherini, lamentó lo ocurrido y aclaró que sigue en pie el envío de una misión del Grupo de Contacto de Montevideo, que va a intentar buscar una salida democrática a la crisis en Venezuela. La pregunta que nos hacemos es: ¿Maduro y su grupo quieren una salida democrática luego de expulsar a los europarlamentarios españoles y amenazar con francotiradores a quienes acudan a la frontera a buscar la ayuda humanitaria? La pregunta es simplemente retórica. La vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Beatriz Becerra, rechazó las declaraciones de Mogherini y pidió cancelar la iniciativa del grupo de contacto. Lo comentaremos, insistimos. Sobre el concierto organizado para recaudar fondos el 22 de febrero en Cúcuta, que tendrá lugar en el puente Tienditas, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, confirmó asistencia en apoyo a la recuperación de la libertad y la democracia en nuestro país. En respuesta, Jorge Rodríguez anunció hoy un concierto en Ureña para repartir, atención, cajas CLAP a los ciudadanos de Cúcuta. Está claro, y esto lo decimos a título personal, que Maduro y quienes lo acompañan están cada vez más desconectados de la realidad. Algunos datos: más de 1.100.000 venezolanos hoy han ingresado a Colombia producto de la crisis que hay en nuestro país. En 2017, antes del proceso de hiperinflación, la encuesta de condiciones de vida de las universidades reflejó que 6 de cada 10 venezolanos había perdido 11 kilos de peso producto de la situación en nuestro país. Simplemente sobran los comentarios ante la iniciativa de Jorge Rodríguez y el equipo de Nicolás Maduro. Varios datos: el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pedirá a la Fuerza Armada Nacional en Venezuela que permita el ingreso de ayuda humanitaria desde Miami, un acto con venezolanos. Eso va a ocurrir la tarde de hoy, en algunos minutos. Y hoy, que se cumplen 5 años de la detención de Leopoldo López, Amnistía Internacional pidió su libertad plena, inmediata e incondicional. Esto es Conexión 750, comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y a propósito de este aniversario, estos 5 años, luego de la detención, la entrega de Leopoldo López, recordamos perfectamente de entregarse a las autoridades, un juicio plagado de irregularidades, como hoy ha recordado Amnistía Internacional, sin derecho a la defensa, sin derecho a promover incluso testigos a su favor. Con unos testigos promovidos por la Fiscalía que al final enmendaron la plana
a lo largo del proceso que se siguió en su contra. De eso vamos a conversar de inmediato con alguno de nuestros invitados, porque entre otras cosas, en las primeras de cambio, ustedes recordarán, producto de las víctimas mortales en el marco de la manifestación cerca de la Fiscalía General de la República, el caso concreto de Basil da Costa, entre otros. Las autoridades inicialmente intentaron señalar a Leopoldo López de lo ocurrido, al menos dirigentes de la oposición, y el trabajo de periodistas independientes puso en evidencia la verdad. La autoría de los cuerpos de seguridad del Estado, concretamente del SEBIN, como responsables de estas muertes. Sin embargo, esto no detuvo al gobierno en su afán de detener a Leopoldo López, cosa que finalmente ocurrió, y fue sometido a un proceso, insistimos, plagado de irregularidades. Lilian Tintori, esposa del dirigente de Voluntad Popular, ha ofrecido toda clase de declaraciones, una de ellas a La Razón de España, al diario La Razón de España, donde, entre otras cosas, ella dice que Leopoldo López y Guaidó son hermanos de lucha. El 18 de febrero de 2014, y ante una multitud que lo vitoreaba, el dirigente opositor se entregó a la Guardia Nacional en arresto domiciliario desde 2017. Entran en su casa cada 4 horas con armas cortas y largas. Vamos a reponer un extracto de ese momento en el cual él se entrega, se dirige a los ciudadanos congregados allí en Chacao, y él explica las razones por las cuales decide entregarse a las autoridades. Lo escuchamos, en tanto establecemos contacto con nuestro primer invitado. Estos días tuve mucho tiempo que pensar, analizar, escuchar radio, ver televisión, leer lo que no había leído en algún tiempo, hablar con mi familia, y las opciones que tenía era irme del país, y yo no me voy a ir de Venezuela nunca. Era quedarme escondido en la clandestinidad, pero esa opción podía dejar la duda en algunos, incluso algunos de los que están aquí, que nosotros teníamos algo que esconder, y no tenemos nada que esconder. Yo no he cometido ningún delito, yo no soy un delincuente, yo no me tengo que esconder. Entonces la opción que me queda es presentarme, y yo les pido, por favor, les ruego con el corazón, les ruego que cuando yo pase y me entregue, yo les pido, por favor, que ustedes se mantengan en paz. No tenemos otra opción, no tenemos otra opción. Yo no quiero más violencia, ni más confrontación. Así que yo les pido comprensión, yo les pido organización y les pido disciplina. De Leopoldo López, ese día, hace 5 años, cuando se entrega a las autoridades. Nos acompaña César Batis, editor del Pitazo. Él en su momento formó parte de ese grupo de periodistas, César, tú me corregirás si me equivoco, que evidenció lo que realmente ocurrió en 2014 a las afueras de la Fiscalía General de la República. 1.000.000 de gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Sí, efectivamente, yo era coordinador del equipo de investigación. El equipo de investigación para ese momento más grande de Latinoamérica, en el cual 8 integrantes jefaturados por Tamoa Calzadilla, trabajábamos cada día por hacer lo que nos tocaba hacer como periodistas de investigación, revelar lo que otros querían ocultar. Y en esa oportunidad a la que tú haces referencia, no solo era ocultar, también era camuflar una realidad, desvirtuarla para evidentemente encontrar responsabilidades de acuerdo a lo que nosotros estamos observando, a adosar responsabilidades, o lo que observamos en este momento, a adosar responsabilidades a quienes no lo tenían. ¿Cuál fue nuestra hipótesis siempre? Que esos asesinatos
el de Juancho Montoya y Basilda Costa. Fueron asesinatos ejecutados con premeditación. Bueno, quizá el de Basil fue el de los dos fue el más circunstancial, pero se necesitaban 2 muertos para culpar a Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledesma de agresiones, de violencia, de ser responsables de asesinato y con ellos anularlo. A tal punto, María Alejandra, que de acuerdo a la información que nos han dado abogados defensores de las causas de las personas involucradas, existía ya la prefiguración o preconfiguración de complicidad en homicidio en el caso de los dirigentes políticos mencionados, porque precisamente le iban a acusar de haber provocado estos asesinatos con la finalidad de crear alguna revuelta social. César, mucho interés en ahondar en lo que compartes con nosotros. Yo recuerdo que inicialmente Nicolás Maduro y el actual presidente de la Constituyente Comunal intentaron señalar a la oposición producto de estas muertes en 2014. Con el pasar de las horas y la recopilación que ustedes y otros periodistas hicieron, lograron demostrar que los verdaderos autores de la muerte de Basilda Costa y otros fueron los cuerpos de seguridad del Estado, concretamente el SEBIN. A razón de ello, decide la Fiscalía eliminar el delito de homicidio que intentaban justamente colocar contra Leopoldo López. Yo quisiera tu comentario, ahondar en esto, porque me da la impresión, a la luz de lo que tú compartes con nosotros, que lo ocurrido fue intencional. ¿Es eso lo que tú tratas de decir? Te escuchamos. Sí, fíjate que en el caso de Juancho Montoya, y de acuerdo a lo que cuenta su hermano Johnny Montoya, se trató en todo momento de que Juancho Montoya estuviera en el lugar de los acontecimientos. Y de acuerdo a la información que da Johnny Montoya, a su hermano lo colocaron en ese punto exacto y fue su lugarteniente Hermes Barrera quien le dispara en la frente, le da un tiro en la frente. Supuestamente era parte todo de asesinar primero a Juancho Montoya con doble propósito, ¿no? Recordemos, para quienes no lo recuerdan, Juancho Montoya, y disculpen que no lo había dicho antes, era el coordinador de los colectivos, coordinador de colectivos. Y Juancho Montoya, de acuerdo a la información que tenemos, hacía trabajos para funcionarios del gobierno y había sido responsable incluso de colocar explosivos. Eso lo dice el hermano Johnny Montoya. Y era una forma, su asesinato era una forma de sacarlo del camino y además de, lo que decía antes, de preconfigurar todo un homicidio que iba a recaer sobre los 3 líderes de lo que en aquel momento se llamó la salida. Basilda Costa sí lo asesina, de acuerdo a lo que se pudo comprobar, lo asesina un funcionario del SEBIN que hoy está pagando 28 años de prisión. Y repito lo que ya dije antes, esto de acuerdo a la información que tenemos y lo que nosotros pudimos recopilar, esto era parte de una estrategia para culpar a estos 3 líderes, Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledesma, de ser los responsables de esas muertes. Y fíjate que decías así, que lo que tú estás diciendo cuando introdujiste tu pregunta, que casi al mismo tiempo que se conocían los asesinatos de estas 2 personas, Diosdado Cabello, desde La Victoria, ya acusaba de inmediato a Antonio Ledesma, a Leopoldo López y a María Corina Machado de ser los responsables de estos 2 homicidios. Ahora, me gustaría hacer énfasis, César, justamente en los hallazgos, la manera en que ustedes reconstruyen los hechos con ayuda, por cierto, entiendo, videos captados incluso por ciudadanos. Ustedes lograron establecer prácticamente la cronología de lo ocurrido allí. Y a partir de ese momento determinaron, entre otras cosas, lo que terminó siendo una realidad, la participación de los cuerpos de seguridad del Estado. Figuras como, tú me corregirás si me equivoco, hablo de memoria, Miguel Rodríguez Torres, tuvieron una participación importante, o al menos estaba al frente del ministerio, la fiscal, hoy en el exilio también. ¿Qué puedes decirnos?
Bueno, la reconstrucción de los hechos se hizo a través de una curaduría que hizo el equipo de Últimas Noticias, la unidad de investigación de Últimas Noticias, la cadena de Capriles, de una forma muy rápida, gracias, entre otras cosas, al trabajo del videógrafo Juan Carlos Solórzano, de Tamoa Caxavilla, de Laura Weffer como reportera en Candelaria, y de Carl Joan Cruz como reportera en el 23 de enero alrededor del tema Juancho Montoya. Y en el caso específico de Basilda Costa, nosotros tuvimos las fotografías y videos, incluso hubo un video que tomó el equipo del Nacional. Lo colocaron en su página, pero no había mayor profundidad en lo que se explicaba, en lo que se decía, en lo que se escribía sobre el video. Nosotros hicimos como te dije al principio, una curaduría, tomamos esto, lo ordenamos cronológicamente y completamos con el trabajo que se hizo en el terreno ahí en Candelaria, con el testimonio de los vecinos que está de alrededor de la esquina de Tracabordo, que fue el lugar donde asesinaron a Basilda Costa. Todo esto llevó a demostrar que en el momento en que fallece Basilda Costa, quienes estaban allí disparando eran los funcionarios del SEBIN. Luego la Fiscalía hizo la planimetría y determinó que el responsable había sido este funcionario, comisario de apellido Camacho, quien le disparó en la cabeza o a la cabeza a Basilda Costa. Importante destacar de este hecho que a los 4 días del acontecimiento del asesinato de Basilda Costa y de Juancho Montoya, y al día siguiente, o el mismo día, perdón, de la publicación del reportaje que salió el 16 de febrero, ese mismo día el presidente de la República, Nicolás Maduro, y anunció que había tomado medidas como quitar al comisario Bernal, al general Bernal de la dirección del SEBIN, porque él había dado una orden de acuartelamiento de los funcionarios del SEBIN y desobedecieron esa orden. De acuerdo a la información que tenemos, esos funcionarios del SEBIN habían llegado de escoltas del ministro de Relaciones Interiores y hoy preso en la tumba Miguel Rodríguez Torres. Miguel Rodríguez Torres fue a visitar a la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, y sus escoltas salieron a dar la vuelta por la zona, y es cuando se enfrenta o disparan, porque no hubo enfrentamiento, disparan a los manifestantes. También hay que recordar la participación de un comisario, el comisario José Miguel Domínguez, que es aquel, si recuerdan las imágenes, aquel gordito que recoge los cartuchos de las conchas de las balas que quedan allí regadas. Este comisario fue solicitado inmediatamente cuando se dio la orden de aprehensión de las personas involucradas y se presentó como a los 21 días, 30 días de ocurrido el hecho, y la Fiscalía nunca lo dejó detenido. Eso es un detalle muy importante, porque él, como funcionario policial, intervino la escena del crimen y ocultó evidencias que hubiesen sido muy importantes para determinar responsabilidades. En todo caso, si la pregunta que tú me hacías, o parte de la pregunta que me hacías, sí, estos funcionarios andaban con Miguel Rodríguez Torres, eran parte de la seguridad de Miguel Rodríguez Torres y fueron a actuar allí en la esquina de Tracabordo. Te pregunto por la fiscal que hoy está en el exilio, que se ha convertido en las principales críticas de Nicolás Maduro, porque, entre otras cosas, en su momento es quien ordena la investigación. Más tarde, este fiscal Franklin Nieves dice que Maduro endosó a Leopoldo López la muerte de un joven asesinado y él trata de guardar su responsabilidad. La intérprete que designaron, la lingüista Rosa Amelia Azuaje, que era la testigo estrella, reconoció más tarde que Leopoldo López nunca instó a la violencia, un proceso plagado de irregularidades como hoy, por cierto, lo recuerda Amnistía Internacional. Yo quisiera tu comentario en torno a este tema. Si existiera Estado de Derecho en Venezuela, indudablemente la situación de Leopoldo López sería otra, muy distinta, pero ¿qué puedes decirnos?
Nosotros allá en el Pitazo publicamos un reportaje de las estrategias utilizadas por el gobierno de Nicolás Maduro para sacarse a posibles rivales políticos de su camino. Y en el caso específico de Leopoldo López fue parte de ese trabajo, ¿no? Sacar a Leopoldo López del camino porque era una figura que para ese momento estaba bien posicionada como un posible candidato presidencial. Y Leopoldo López, como lo estábamos escuchando en el audio que pusiste, optó por la opción de quedarse en el país. Opción que creo que va a ser valorada en el futuro cuando él de seguro en un periodo de transición y en un periodo como está impulsando Juan Guaidó, en un periodo de apertura a un proceso electoral libre y competitivo, él seguro va a postular su nombre. Ahí veremos si puede recoger los frutos de esa decisión que tomó de no irse del país. Otro político, como recordemos el caso de Manuel Rosales, por acusaciones menores se fueron del país y bueno, y tuvieron que regresar y luego caer detenidos porque realmente lo que estaba ocurriendo es que un político en el exilio pierde su capital político en el país de origen. César Batis, gracias por atendernos, acompañarnos. Ahora, yo te diría, el costo ha sido francamente alto, sobre todo para su círculo familiar. Recuerdo haber conversado, y esto lo digo de memoria, con Antonieta Mendoza de López, con su madre, y en un momento determinado me parece recordar que confesó que le pidió que no se entregara, porque finalmente iba a tener que vivir lo que le tocó, sobre todo durante esos años de cautiverio en Ramo Verde. César, gracias por atendernos, acompañarnos. César Batis, editor del Pitazo. Vamos a la pausa, regreso, venimos con más. Usted escucha Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Colegas ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el CEIBE a lo largo de sus 157 años de existencia siempre ha estado del lado correcto de la historia, defendiendo fervientemente la democracia, el profesionalismo y el desarrollo integral de nuestra querida y amada Venezuela. Y aunque pensemos que la oscuridad nunca se termina, amanece, siempre amanece, porque Dios puede más, siempre puede más. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Quiero invitarte al restaurante Tavo La Calda La Lagunita, simplemente porque la vas a pasar muy bien. Los platos de su chef conjugan a la perfección el Mediterráneo con el Caribe, las porciones generosas y el ambiente es cálido y familiar. Comprueba que bien vale la pena en Instagram, @Tavo La Calda La Lagunita, la experiencia gastronómica que siempre querrás repetir. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y a 5 años la detención de Leopoldo López. Recordábamos con César Batis lo que pasó el 2014. Escuchamos un extracto de la declaración del dirigente de Voluntad Popular. Nos acompaña Lilian Tintori, su esposa. 1.000.000 de gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Hola, María Alejandra. Muchísimas gracias.
Un gusto conversar con nuestra invitada. Yo le pediría una primera valoración, cómo vivió en primera persona esos momentos, ¿qué recuerda? ¿La escuchamos? Ay, momentos muy duros, muy injustos. Creo que nunca nos imaginábamos que íbamos a vivir los venezolanos lo que hemos vivido. Yo nunca me imaginé como esposa, mi familia tampoco, pero creo que ningún venezolano nos imaginamos que íbamos a vivir tanto sacrificio, tanta injusticia, tanto dolor, tanta crueldad de este régimen que hoy usurpa el poder. Lo que sí te puedo decir hoy es que después de 5 años me siento llena de orgullo por Leopoldo y por miles de venezolanos que han dado la batalla contra la dictadura, por miles de venezolanos que no se rinden y que no se han dejado, los excarcelados. Muchos estuvieron presos y vivieron tortura, al igual que Leopoldo, y sé que el día de la libertad está más cerca. Alguien me preguntaba hoy, ¿quién me devuelve esos 5 años? ¿Quién le devuelve esos 5 años a Leopoldo? ¿O quién se los devuelve a mis hijos? Y mi respuesta fue, claro que nos los van a devolver. Venezuela libre va a ser el mejor premio de tanto trabajo y de tanto sacrificio, porque yo quiero recordar hoy que Leopoldo dio la cara ante la justicia y Leopoldo denunció, le quitó la máscara a Maduro hace 5 años. Y ahí comenzó este trabajo de fuerza, de protesta, de articulación política, que hoy lo vemos en unión, con fuerza, con nuestro presidente encargado, Juan Guaidó. Ahora, usted le pidió que no se entregara. Me parece recordar en conversación con Antonieta Mendoza de López que ella sí. ¿Usted en lo personal le pidió que no se entregara en 2014? Bueno, la verdad que yo no quería, pero él me explicó sus razones y mi respuesta fue, Leopoldo, yo te apoyo. Porque Leopoldo siempre me lo dijo, primero está Venezuela. Y así es Leopoldo y así son sus hermanos de lucha de Voluntad Popular. Ellos tienen un compromiso enorme con el país. Y cuando él me preguntó si me quería casar con él, me preguntó si también me casaba con Venezuela, y le dije que sí. O sea, que en ese momento a mí no me dio tiempo de decirle que no lo hiciera. Él estaba seguro que se tenía que hacer, porque si no el país iba a terminar muy mal, íbamos a perder el país. Hoy, después de 5 años, podemos decir que tenemos un país en crisis humanitaria que el pueblo quería evitar. Y miren todo lo que ha pasado. El pueblo decía que era una dictadura, muchos lo dudaron, y hoy, después de 5 años, el mundo reconoce que vivimos una dictadura. Así que ha sido un proceso, María Alejandra, un proceso largo, pero un proceso lleno de aprendizaje, lleno de fuerza, lleno de resistencia, y estamos muy cerca de lograrlo. Tenemos que estar llenos de esperanza, confiar en nuestros dirigentes políticos, confiar en nuestros diputados que, a pesar de lo que hemos vivido, están ahí dando la cara y organizándose para lograr el cese de la usurpación. Lilian Tintori nos decía que alguien le preguntó quién le devolvía esos 5 años. Recuerdo haber conversado con ella, incluso con la señora Antonieta, y tengo que preguntarle qué ha sido lo más duro después de estos 5 años, porque ustedes como familia, que por fortuna han permanecido unidos, pero les ha tocado momentos francamente difíciles, sobre todo cuando Leopoldo López estaba en la cárcel militar de Ramo Verde. ¿Qué puedes comentarnos? Sí, bueno, María Alejandra, yo siempre digo que nuestra historia se conoce porque Leopoldo es político y yo lo puedo contar por los medios. Pero miles de familias tienen historias, las historias de Venezuela son horrorosas. Miles de familias destrozadas, destruidas, mamás que han perdido a sus hijos por falta de insumos o medicina. Yo tengo que recordar eso antes de hablar de mi historia. Pero han sido años muy duros, ustedes conocen porque nos han acompañado, los que nos escuchan conocen el caso de Leopoldo. Creo que el momento más difícil efectivamente fue cuando estaba en la cárcel militar, porque Leopoldo fue torturado. Al Leopoldo lo dejaban unos custodios que estaban entrenados por Cuba y lo que hacían era torturarlo y violarle sus derechos humanos. Y el momento más duro fue ese, porque yo sentía que en cualquier momento lo podían matar. Y así lo denuncié varias veces, porque lo apuntaron con fusiles en el pecho, porque lo amenazaron de muerte 2 veces, porque le hacían requisas violentas. Y yo veía el trato como era en esa cárcel, era un trato inhumano.
Por eso respiré como esposa cuando le dieron la ley de casa por cárcel, porque sigue presa, pero está en un lugar donde sé que está un poco más seguro que en una cárcel militar, porque los militares en esta cárcel están entrenados y obedecían directamente al torturador, que es Diosdado Cabello. Yo puedo decirte hoy que no le pasó a Leopoldo, pero ya han muerto 4 presos políticos. 4 presos políticos amanecieron muertos. Esto no puede pasar, esto no es justo, esto no es normal, esto se tiene que acabar en Venezuela. Sin entrar en las consideraciones jurídicas o incluso políticas en torno al proyecto de ley de amnistía, ustedes, forman parte de una familia que ha vivido en carne propia, digamos, la violación sistemática de derechos humanos en las cárceles de nuestro país por parte de los cuerpos de seguridad hasta el día de hoy. Entiendo, entran a su casa fuertemente armados. Quisiera su comentario como, justamente familiar de preso político que le ha tocado vivir en carne propia este proyecto de amnistía y el mensaje que se está enviando a quienes hoy, acompañan a Nicolás Maduro. La escuchamos. Es muy duro perdonar cuando te dañan, ¿no? Es muy duro perdonar además cuando te tratan de destruir, no solamente destruir a tu familia, sino destruir tu reputación. Es duro. Pero sabemos que no todos los que están usurpando el poder comparten esa línea del usurpador. No comparten al usurpador, no están con el usurpador y no están con el torturador que es Diosdado Cabello. He conocido durante 5 años a los funcionarios y a personas que trabajan dentro de los poderes públicos. Uno va para la fiscalía, los trabajadores de fiscalía no son el fiscal general. He conocido gente en la defensoría y los trabajadores de la defensoría no son el defensor del pueblo. Es decir, hay una cúpula corrupta que usurpa el poder y los trabajadores, la gente que está dentro de esas instituciones, dentro de los tribunales, quieren libertad y democracia. Y esos son los funcionarios que son parte hoy de un régimen que pueden ser amnistiados porque no cometieron delitos, porque no violaron los derechos humanos. Y ese es el mensaje que le damos a cada uno de la Constitución, a la orden del presidente encargado Juan Guaidó, para que sigan trabajando por Venezuela. Pero la ley de amnistía, María Alejandra, no incluye a crímenes de lesa humanidad, no incluye a los torturadores, no incluye a funcionarios que dispararon. Estas personas van a tener, por la ley de amnistía, no un perdón, les va a garantizar el debido proceso, el debido derecho a la defensa y sus derechos humanos. Pero la amnistía es para todo aquel funcionario que hoy colabora a la reconstrucción del país por medio de un gobierno de transición. Lo hemos explicado, se lo hemos llevado a los funcionarios, se lo hemos llevado a los policías. Ojalá les dé tiempo, porque el tiempo se agota. El país ya no puede esperar más. Y el presidente encargado, Juan Guaidó, le ha mandado muchos mensajes a los funcionarios. Y nosotros le repetimos a los militares, sobre todo a los militares, quienes tienen las armas hoy, y al SEBIN, que tienen armas, que está desarrollada por el SEBIN hoy, y entran cada 4 horas con armas cortas y largas. Y a veces entran sin avisar hasta dentro de mi casa donde están mis hijos. Es inhumano y es violatorio de nuestros derechos humanos. A cada uno de ellos reconozcan al presidente Juan Guaidó y garanticen sus derechos humanos para el futuro. Ahora, hablemos del futuro. Lilian Tintori dice que seguramente el sacrificio de Leopoldo López o la decisión de entregarse a las autoridades valdrá la pena a la luz de lo que está ocurriendo hoy día en nuestro país. Quisiera ahondar en este tema. Le han preguntado insistentemente acerca de la influencia que tiene Leopoldo López sobre el presidente encargado y presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, dirigente de Voluntad Popular. ¿Qué puede comentarnos, qué puede compartir con nosotros? Bueno, lo que todos saben, Leopoldo es hermano de Juan. Juan Guaidó fundó Voluntad Popular con Leopoldo en el año 2009. Van a cumplir ya 10 años de lucha. Y digo que son hermanos porque así nos decimos nosotros. Somos hermanos de lucha, los hermanos de Voluntad Popular. Y tienen una misma visión, tienen el mismo sueño, han entregado su vida a
este proyecto político a un proyecto país. Hoy se puede traducir en un plan país que hizo Leopoldo durante la cárcel y que lo comparte hoy con toda la Asamblea Nacional y con todos nuestros dirigentes. La relación de ellos es bellísima, es de hermandad, se respeta muchísimo. Y cuando a mí me preguntan que si Leopoldo está detrás de Guaidó, mi respuesta es: detrás de Guaidó estamos todos. Detrás de Guaidó hoy está toda Venezuela, porque hoy Juan representa la voz de miles que hemos aguantado esta lucha. Así que sí, puedo decir que son hermanos y que comparten lo mismo y sé que juntos lo van a lograr. Decía Lilian Tintori, y me corregirá si me equivoco porque estoy hablando de memoria, que Leopoldo López tiene la intención de presentar su nombre una vez que cese la usurpación, se instale un gobierno de transición y ya se organicen unas elecciones libres. ¿Eso es así? No, yo no dije eso. Es un titular de un medio de comunicación que lo puso y es falso. No es momento de elecciones, no es momento de candidaturas. Vamos a llegar a ese momento, claro que sí, porque la ruta lo dice así: cese usurpación, gobierno de transición, hasta lograr unas elecciones libres. Y primero tienen que liberar a Leopoldo, luego habilitar a Leopoldo y a todos los que quieran hacer una carrera política para reconstruir el país. Pero quien va a definir eso es Leopoldo cuando salga en libertad, y esa pregunta se la van a poder hacer a él. Hoy le preguntaban a Juan Guaidó y él decía acerca de una posible candidatura presidencial, decía, bueno, después que recorramos la ruta, ¿no?, que está fijada, el cese de la usurpación, se instale un gobierno de transición y se convoca elecciones libres, habrá un solo candidato representando a aquellos que adversan a Maduro y al equipo que lo acompaña, ¿correcto? Es así, y así va a ser. Yo le garantizo a todos, porque conozco mucho a Leopoldo y conozco mucho a los dirigentes de Voluntad Popular, y también me ha tocado conocer mucho a todos los activistas y a todos los líderes de diferentes partidos, es que en ese momento, cuando lleguemos a ese momento, nos van a guiar bien, nos van a indicar cuál es la mejor forma y van a presentarle al país la mejor alternativa para Venezuela. Es decir, siempre Venezuela por delante, no un liderazgo individual, no una candidatura individual. Siempre es qué es mejor para el país, qué es mejor para nuestro pueblo. Finalmente, estamos a la espera de un mensaje que va a enviar el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a la comunidad venezolana en Miami. Según ha trascendido parte de su discurso, él le va a pedir a la Fuerza Armada Nacional en Venezuela que permita el ingreso de ayuda humanitaria. Yo quisiera un comentario de su parte, porque Lilian Tintori tuvo la oportunidad de conversar directamente con el presidente de los Estados Unidos, así como tantos dirigentes en el mundo, pidiendo apoyo para la democracia en nuestro país. ¿Qué expectativa tiene y cómo ve el apoyo decidido del gobierno norteamericano para impulsar una transición a la democracia en Venezuela, incluyendo el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado? La escuchamos. Mira, a Estados Unidos y al presidente Trump le doy las gracias. Siempre nos ha apoyado mucho, conoce nuestra lucha, conoce todos los sacrificios que hemos hecho, no solamente nosotros, no solamente Leopoldo, sino todo el pueblo venezolano por alcanzar la libertad. Yo además le informo constantemente, semana a semana, con unos informes de derechos humanos que yo hago, y le narro cada preso político que está en la cárcel, le narro a cada asesinado que le dispara la dictadura, y ellos tienen toda la información. Hace 2 años él me recibió en la Casa Blanca y hoy esa conversación está latente porque el apoyo de Estados Unidos ha sido grande para los venezolanos. Y así como le doy gracias a Estados Unidos, le doy gracias a todos los países que reconocen al presidente Juan Guaidó. Envía semanalmente, entendí bien, informe a la Casa Blanca al presidente Trump sobre lo que está ocurriendo en nuestro país. Sí, constantemente. Y no solamente a la Casa Blanca, a todos los gobiernos que nos han atendido, que nos han escuchado, que comparten nuestra lucha. Todas las semanas enviamos un reporte de derechos humanos explicando qué está pasando en Venezuela. Por eso es que yo repito siempre, y tengo años diciéndolo, no estamos solos.
El mundo nos está viendo. Cada lucha, cada marcha, cada declaración, cada denuncia, cada trabajo, cada sacrificio suma a la libertad de Venezuela. Lilian Tintori, gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos. Hoy, justo cuando se cumplen 5 años de la detención de Leopoldo López, Amnistía Internacional, como lo decíamos al principio, ha pedido su liberación plena, inmediata e incondicional por un proceso plagado de irregularidades que se ha seguido en su contra. 1 millón de gracias por atendernos. Vamos a la pausa y al regreso venimos con más. Estás en sintonía de Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Coco Factory te ofrecen cocos frescos y sus derivados, pero te recomiendo las ricas cocadas en cualquiera de sus versiones. Cada vez que vayas y lleves el vaso en que tomaste la primera vez, tendrás un descuento especial además de tu ticket premio. El coco te beneficia en tu salud, ya que es antiparasitario y tiene vitaminas E y C. Coco Factory en Valencia, Maracay, La Rosaleda en San Antonio de los Altos y en Caracas, en la avenida principal de Santa Mónica, frente a la bomba de gasolina. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FOMPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fomprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Este programa es presentado por Puig es María. María es de Puig. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El progreso tiene su ciencia. Hoy presentamos Gustavo Brusual, el mejor bateador de la ciencia venezolana. Isaac Newton una vez le escribió a un colega que si había logrado ver más allá, era porque se había parado sobre los hombros de gigantes. Y es que los descubrimientos científicos se producen como resultado de la gigantesca acumulación de publicaciones científicas. El impacto que tiene un artículo o un libro en la comunidad científica internacional se mide por el número de veces que se cita en otras publicaciones científicas. En ese sentido, el índice de citas de un científico equivale al promedio de bateo de un jugador de béisbol. Uno de los artículos más citados de la ciencia en Venezuela es del astrofísico Gustavo Brusual, investigador del Centro de Investigaciones de Astronomía de Mérida, y su colega Stéphane Charlotte, del Instituto de Astrofísica de París. Publicado en 2003 en la revista de la Sociedad Real de Astronomía, tiene más de 5.000 citas. En el artículo se desarrolla un modelo sobre la evolución de las galaxias que prácticamente se ha convertido en el estándar. Las galaxias son continentes de miles de millones de estrellas y su evolución nos da una medida de la propia evolución del universo. Cuando el astrónomo observa una galaxia con un telescopio, su luz es una huella digital de cómo se formaron las estrellas que la conforman, y el modelo de Brusual y Charlotte permite descifrar esa señal lumínica y reconstruir en lo posible ese largo y tortuoso proceso evolutivo estelar. Es así como el venezolano Gustavo Brusual, con su modelo sobre la evolución de las galaxias, se convirtió en uno de los mejores bateadores de la ciencia venezolana. El progreso tiene su ciencia.
La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó El progreso tiene su ciencia. Para más información, www.acfiman.org. Cuando cierras los ojos y viajas en el tiempo. Cuando el sabor te transporta a otro lugar. Cuando el olor te hace recordar momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en Conexión 750. Solo por RCR 750 AM. Claro y raspado. Continuamos, amigos, en Conexión 750 y estamos a la expectativa de este discurso que va a ofrecer el presidente de los Estados Unidos en Miami a la comunidad de venezolanos. La Casa Blanca suele ofrecer algunos extractos de esa declaración. Se espera que, entre otras cosas, advierta que el camino de la democracia en Venezuela es irreversible y que los militares deben trabajar para mejorar el futuro de su país o arriesgarse a perderlo todo en el intento. Para conversar acerca de este tema en general de la comunidad internacional, en tanto esperamos esta declaración, saludamos al embajador Emilio Figueredo, fue embajador de Venezuela, está al frente del portal analítica.com. Embajador, gracias por atendernos, buenas tardes. Hola María Alejandra, saludos a tu audiencia. Estamos viendo a la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, está hablando en este momento, pero ¿qué esperar de esta declaración? Creo que como nunca antes, embajador, y usted me corregirá si me equivoco, los Estados Unidos, el gobierno norteamericano había apoyado con tal contundencia la causa democrática en nuestro país, el restablecimiento del sistema democrático en Venezuela. ¿Qué puede comentarnos? Bueno, ya hubo hoy en el curso del día un tuit de Marco Rubio explicando claramente hacia dónde iba su orientación, diciendo que claramente Trump iba a repetir su apoyo irrestricto a la presidencia interina de Juan Guaidó, apoyo a los venezolanos y apoyo al retorno a la democracia, y que eso no se detendrá y que tengamos paciencia porque ellos van a seguir en el proceso hasta que aquí se restablezca la institucionalidad en este país. O sea, yo creo que estamos enfrentándonos a una situación de esas que históricamente son muy significativas, en que tiene por un lado lo que significa, digamos, la parte principal de nuestro continente americano, que está unido frente a una circunstancia dramática como es la crisis humanitaria y las repercusiones que tiene en la región, no solamente por la enorme migración que está trayendo situaciones muy complejas en Colombia, en Panamá, en Ecuador, en Perú y en muchos otros países, sino también por todo lo que está asociado a una distorsión completa de un Estado normal, como es la preponderancia del narcotráfico, como la preponderancia de un lavado desconmensurable de capitales a todo nivel, y realmente y el soporte. Embajador, ¿sí? Embajador, perdón que lo interrumpa, vamos a tratar de escuchar un minuto o dos de esta declaración del presidente Donald Trump. Algunos han dicho que es el inicio de la campaña a la reelección, pero en todo caso escuchamos un extracto del presidente Trump y yo quisiera su comentario. Okay. Lo que amo, compatriotas, estamos aquí para afirmar que un nuevo día viene en Latinoamérica. En Venezuela y en el hemisferio occidental el socialismo está muriendo y la libertad, la prosperidad y la democracia renacen. Hoy nuestros corazones están esperanzados por la determinación de millones
de venezolanos, el patriotismo de la Asamblea Nacional Venezolana y el coraje del presidente interino Juan Guaidó. La gente de Venezuela están del lado de la democracia y Estados Unidos está del lado de ellos. Déjenme comenzar por agradecer a los líderes aquí hoy que han sido defensores por la causa de la libertad, y esta gente los ama y aman a Venezuela y aman a Cuba y aman a todos los lugares por los que luchamos. Recientemente elegido y ya hacen un gran trabajo gobernador Ron DeSantis. Bien, está presentando el presidente Trump a los líderes del Partido Republicano que han apoyado la causa de Venezuela. Embajador, un comentario acerca de lo que hemos podido escuchar. Otra vez hace referencia al tema del socialismo, como ya y eso yo creo que en ese esquema del del socialismo estarían totalmente de acuerdo los chinos, y no sé, en otra medida distinta a los rusos, ¿no? Pero porque en el fondo los países se mueven en funciones de sus propias agendas internas y sus propios intereses internacionales. Ahora, que si él después va a utilizar eso para campaña interna o no, bueno, esa es la política normal. Lo que interesa es que frente a una situación tan dramática como la situación venezolana, en que prácticamente hemos destruido, o se ha destruido, todas las instituciones del país, que prácticamente no funciona, que hasta la industria petrolera, que era el eje de soporte de nuestro desarrollo, pasó de producir 3,5 millones de toneladas a finales del siglo XX para estar, según las predicciones de la OPEP y de muchos expertos, llegando en el mes de marzo posiblemente a la producción de 800 o 900 mil barriles diarios, lo cual significa el colapso de la principal industria, y esto no es consecuencia ni de una guerra económica ni de un bloqueo, sino de unas erróneas políticas de conversión de PDVSA en industria que tenía que mantener el funcionamiento de una actividad vital para el país. Hay una especie de caja chica para todas las corruptelas que el país realizó y para mal llevar una política social de manera ineficiente y fundamentalmente corrupta. Entonces yo creo que si nosotros analizamos la situación actual y vemos con ojos objetivos en cómo está el sistema eléctrico venezolano, cómo está el agua, cómo está el Guri, cómo están las carreteras, cómo están los hospitales, cómo está todo, nos damos cuenta que hay un problema que, aparte de corrupción, es un problema de profunda ineficacia en un régimen que es incapaz de gestionar la cosa pública de manera eficiente para la mayoría de la población. Entonces, es que lo que es más dramático de esto es que esto no es ni un gobierno socialista, ni es un gobierno, ni una dictadura tradicional, es simplemente algo totalmente inédito en la historia de Venezuela. Es una cleptocracia en el poder. O sea, es una gente que ha decidido sacar el mayor beneficio, aquello que decía en Yugoslavia Gilas en su tiempo, para el comunismo, que era la nueva clase. Aquí lo que se ha creado es una nueva clase, una nueva distribución de riqueza, pero una concentración de riqueza en términos porcentuales a un sector mínimo de la población venezolana, en detrimento de la clase media y de las clases populares. Porque si no, entonces entiendes tú que haya 90%, según las últimas encuestas, de gente que quiere que Maduro se vaya. Sí, solo un 4% según Megaanálisis lo reconoce como presidente en este momento. Claro, porque simplemente el daño ha sido hecho no solamente a la economía, a la sociedad, a la falta de valores, a la anomia que han sembrado esto, sino que es simplemente lo que podemos definir, aparte de corrupto, uno de los gobiernos más ineficientes que ha habido en toda la historia de Venezuela. Entonces, embajador, un millón de gracias por atendernos. Eso nos afecta a todos, ¿no? Así es. Lamentablemente se nos ha agotado el tiempo.
acaba de reiterar el presidente Donald Trump su apoyo a Juan Guaidó como presidente encargado de nuestro país. Y uno de los mensajes vitales de esta locución es que el camino actual hacia la democracia es irreversible en Venezuela. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Escuchamos Conexión 750, solo por RCR 750 AM. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En el bar restaurante Long Long puedes disfrutar lomito o langosta, pollo o el pescado como te gusta, una exquisita pasta al fileto o una suculenta hamburguesota. En Long Long se dan cita los más exigentes comensales y tiene capacidad para 80 personas. Si eres el 81 no entras, no te quedes afuera. Acércate a la urbanización Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, pasando el centro comercial a la derecha. Bar restaurante Long Long, poquito pero sabroso, Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión 750 con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR 750 AM. Continuamos, amigos, en Conexión 750. Lo que ha dicho hasta ahora el presidente de los Estados Unidos. Mientras estamos aquí, decía hace algunos minutos, los venezolanos están ante la historia para retomar su futuro. El gobierno socialista tiránico, así lo calificó, ha destruido la libre empresa. Además, la libertad ha restringido, la libertad de expresión, como ocurre con todos los sistemas socialistas en el mundo. Casi 90% de los venezolanos están en pobreza y el 2018 cerró con una inflación por encima de 1.000.000%. Bueno, está absolutamente informado el presidente de los Estados Unidos sobre lo que ocurre en nuestro país. Nos despedimos y lo hacemos en nombre de todo el equipo. Los dejamos con la entrevista. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750 AM.